velocidad. Ahora estamos con Eduardo Sotelo, profesor de Educación Física. Vamos a hablar un poquito sobre discapacidad, sobre autismo, así que te agradecemos un montón tu presencia hoy, Eduardo. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Todo tranqui? Bien, sí, acá llegando el viernes a la noche, así que algo cansado, pero ahí estamos. Bueno, sos profe y estás concentrado en el área de autismo también, un poco algo que quizás lo conocemos, por un lado romantizado, por otro lado ignorado, por otro lado sin mucha información, pero ¿cómo está hoy trabajado y abordado el autismo en nuestro país? Está bueno eso que decís vos, ¿no? Está muy romantizado muchas cosas, creo que hay que poner atención a que cuando una persona tiene un diagnóstico es porque esas características humanas, sean las que sean, le está reduciendo la salud, por ende esa persona sufre, ¿no? Y eso me parece como muy importante aclararlo, porque pasa esto, bueno, tiene autismo, bueno, sabrán. Hay una persona también que pone la firma en el diagnóstico y que pone su licencia ahí, y me parece que eso está muy bueno. Después, por otro lado, creo que desde que yo empecé a trabajar allá hace más de 20 años, ha cambiado mucho la realidad, por suerte, ¿no? Hablemos de autismo, esta posibilidad de comprender de qué se trata, de favorecer apoyos para que las personas dentro del espectro puedan estar incluidas en distintos contextos de la sociedad. Creo que eso ha cambiado a favor, así que bienvenido por la difusión y porque se hable no solamente de autismo, sino de otros desafíos en el desarrollo que presentan también dificultades en el aprendizaje, en la conducta, y para eso estamos, ¿no? Para construir esos puentes. Lo que charlábamos un poquito recién detrás de cámara era también cómo también se fue profesionalizando y que quizás hoy por hoy no estamos tan atrás comparado quizás con otros países en el tema diagnóstico, en el tema de cómo se los comunica a los padres sobre todo, ¿no? Sí, eso por suerte ha avanzado un montón. Vos pensás que años atrás las familias llegaban al diagnóstico básicamente por la preocupación de las familias o por el alerta de un docente de nivel inicial, ¿no? Que en general los docentes están ahí todo el tiempo viendo chicos y ven que algo empieza a suceder. Y bueno, eso era básicamente por la falta de formación en el área específica del neurodesarrollo. Creo que se ha avanzado un montón y estamos 1 o 2 pasos adelante de muchos países de Latinoamérica, aunque a veces nos cueste verlo porque bueno, vivimos acá, porque a veces uno no puede comparar, pero bueno, uno que tiene la posibilidad de viajar, de formar docentes, de estar en contacto con profesionales, por suerte hemos avanzado un montón, aunque faltan un montón de otras cosas, ¿no? Y seguimos luchando para que en definitiva haya una sociedad mucho más abierta a la diversidad y que no excluya básicamente. Y dentro de ese contexto está aprendiendo a jugar. ¿Y cómo entra aprendiendo a jugar en todo esto? Bueno, Aprendiendo a Jugar es un espacio que construimos con un grupo de profes de educación física, en principio pudiendo facilitar el juego social, ¿no? Pudiéndoles enseñar a los chicos a comprender que qué es esto de jugar en un parque, en una plaza, y por qué un chico corre a otro y lo toca y sale corriendo, porque bueno, las personas dentro del espectro, uno de los desafíos tiene que ver con decodificar las normas sociales, y cuando uno está jugando no hay nada ahí que te diga a qué estás jugando. Y Aprendiendo a Jugar nace con esa necesidad por un lado, y por el otro lado para facilitar también actividades recreativas, de ocio y de tiempo libre, donde se dificulta este colectivo muchísimo acceder. En relación ahora te traigo a la realidad, a la actualidad. El miércoles pasado hubo una movilización por los recortes de presupuesto en discapacidad. ¿Estuviste ahí? Yo no tuve el gusto de estar, sí estuve movilizando, sobre todo por las redes y organizando, estando en contacto con familias, con personas con discapacidad, porque bueno, la realidad no es de hoy, viene de hace meses, viene de hace años en realidad, pero bueno, se ha agravado muchísimo con las decisiones que ha tomado la actual gestión, ¿no? Y sobre todo el área se alertó muchísimo porque, bueno, se filtró un proyecto de decreto donde lo que hacía era romper con el nomenclador nacional. O sea, hay un único nomenclador nacional que es el que le pone valor a las prestaciones para que esos valores sean universales para todos los profesionales en todas las áreas, en todo el país. Y bueno, un poco este decreto lo que hacía era romper con eso y que cada obra social o prepaga pudiese poner su propio nomenclador. Y hay que tener en cuenta que este sistema, este nomenclador, que es parte de un sistema, lo que hace es asegurar los derechos de las personas con discapacidad. Y si esto se rompería, bueno, entraríamos en una lógica de servicios. Y creo que no nos debemos olvidar que
tiene que ver con los derechos de las personas. Y los derechos deben ser progresivos y universales. Y rompería justamente con esta característica, que dejaría de ser universal y habría nomencladores para personas, por ejemplo, que acceden a prepagas, o sea, personas de alto poder adquisitivo, otro nomenclador para personas trabajadoras, pero también otro nomenclador para las personas que acceden a este sistema a través de, por ejemplo, podría ser, ahí no me sale ahora, esta obra social que tiene, PAMI. Entonces, había una simetría enorme y este sistema justamente lo que busca, o lo que en este momento intenta asegurar, es todo lo contrario. Claro, como que estandarizaba obra social, spam, incluir salud, inclusive. El nomenclador lo que hacía, claro, es fijar el precio. Y ahora es libre, como el libre mercado. Lo mismo que está pasando con las prepagas, que cada prepaga a partir de julio va a empezar a cobrar lo que quiera. Pasaría ahora con esto. Y aparte que familias se enteran. Hay muchas familias que dependían de este apoyo del Estado, ¿no? Sí. Todas las familias que tienen la posibilidad de tener una obra social o de tener una prepaga, que tienen un hijo con discapacidad, o una persona con discapacidad, o una persona con discapacidad trabajadora que tiene acceso a una obra social, bueno, se rige por este sistema. Entonces son muchas familias, y esto alertó muchísimo a las familias, más allá que este nomenclador se venía ya actualizando por debajo de la inflación, o sea, había muchas cosas que se venían acumulando, y bueno, ahora por ejemplo con la ley bases actual, o sea, que el gobierno con esta ley bases lo que pretendía era eliminar el monotributo social. Y el monotributo social le daba una herramienta a esa familia de recursos bajos, de si tenía un hijo con discapacidad, de poder también acceder a este sistema, ¿no? Bueno, ahora se modificó en senadores, pero se modificó de una manera que se actualiza ese valor a un 670%. O sea que igual quedarían por fuera muchísimas familias porque no tendrían la capacidad de tener esos recursos para poder facturar en esa categoría. Por ende también se volverían a quedar afuera. Y esto hay que alertarlo porque son familias y personas con discapacidad que se están quedando sin sus derechos. Y creo que eso es muy importante entenderlo, ¿no? Porque si no, lo que sucede es que esa persona accede a sus derechos, entre comillas, por el recurso económico de su familia. Y eso no es acceder a un derecho, eso es acceder a los privilegios que te da tu familia por tener ciertos recursos económicos, y creo que tenemos que luchar por eso. Fue masiva la manifestación el día de miércoles. Han participado también trabajadores y trabajadoras que están encuadrados en UTEDIC, porque tenemos también representación en instituciones que trabajan con discapacidad, desde leve hasta más compleja. Así que nada, fue masivo, y ojalá que también esto repercuta en esta modificación. Mucha gente también se sumó bueno, aparte de los profes, mucha gente del sector de la cultura, ¿no? Muchos actores, actrices también, gente del deporte también, el Club Atlético Temperley creo que también se sumó bastante, y eso sirvió también para visibilizarlo en los medios de comunicación. Y sí, es que hay que entender que una sociedad que no cuida a sus sectores más vulnerables, y al menos no tenemos un contrato social, no ponemos de acuerdo que hay sectores que necesitan de nosotros, que necesitan la solidaridad de toda la sociedad. Bueno, es una sociedad que deja mucho que desear, ¿no? Y por eso hay temas que deberían ser transversales, y uno de esos temas debería ser la discapacidad. Sobre todo porque lo que les dije, o sea, la discapacidad no se fija si la otra persona tiene más o menos recursos, si tiene una orientación política u otra, o si es actor, si es empresario o si es docente. Entonces es muy importante ser conscientes de eso, y es muy importante poder pensar desde las políticas públicas en estos sectores. Y creo que alentamos a eso, al gobierno, o presionamos al gobierno a eso, porque yo soy un convencido que los cambios sociales se logran solo por presión. Y por suerte creo que esto también sirvió a que el área, la comunidad de la discapacidad de a poquito se vaya organizando, ¿no? Que uno insta a eso, a que se puedan organizar para poder lograr estas situaciones. Por algo el miércoles se habló en muchos medios de comunicación, en las redes, se pudo visibilizar, y creo que fue en definitiva un mensaje para el gobierno para que piense en este sector. Bien. Vilmar, ¿algo para ir cerrando? No, yo le quería consultar, yendo un poquito a lo que charlábamos primero, en los distintos grados de autismo, ¿no? ¿Cuál es la alerta que se debe encender dentro de un hogar si no llega un aviso desde la escuela?
como para detectar algún tipo de autismo? Sí, ¿Cómo, a ver, cómo darse cuenta, más allá de llevarlo a controles pediátricos y eso, en qué factores una familia se puede fijar en qué es lo que pasa sin entrar en pánico? No, es verdad que hay alertas en el desarrollo que son importantes, que tienen que ver a veces con esa atención conjunta, que el chico tal vez no te mira a los ojos, que a veces se irrita demasiado en contextos donde hay mucho ruido, que no señala con el dedo, que de repente no busca interactuar con los cuidadores, los responsables de crianza. Esas son características que a veces te dan alertas, ¿no? Nosotros las llamamos alertas del desarrollo, ¿no? Son alertas que uno dice, bueno, le voy a preguntar al pediatra a ver qué está sucediendo. Y me parece que hay que tomarlas de esa manera, porque puede que no sea autismo, pero puede ser que, por ejemplo, que un niño no desarrolle palabras más allá del año y medio, 2 años, bueno, es una alerta. Y puede que no sea autismo, pero puede ser que sea un retraso en el lenguaje. Y el retraso en el lenguaje hace que una persona que no puede comunicar se frustre, la pase mal, y eso empieza a provocar situaciones de interacción social en el propio entorno de ese chico. Y me parece que es importante esto, entender que son alertas y que estas alertas son importantes para decir, bueno, ¿qué está pasando? O preguntarle al médico de cabecera, ¿qué está pasando? Y siempre hay algo que es que el papá o la mamá sienten algo, una corazonada interna, ¿no? Y si esa corazonada está, hay que sacarse la duda, aunque el pediatra en ese momento no me esté dando atención, bueno, buscar otro profesional que sí nos pueda dar respuesta a eso que nosotros creemos que está pasando, y eso es fundamental, me parece que es muy importante. Bueno, Eduardo, te agradecemos un montón. Vamos a convocarte nuevamente porque quedaron cosas pendientes también y queremos que también el área de discapacidad, todo lo que trata sobre personas que están en el espectro autista, precisan difusión, visibilización y un poco más de conocimiento acerca del tema. Y bueno, vamos a tenerte al pendiente también, vamos, para que nos vengas a dar un poquito de luz. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos en contacto. Gracias.